Buenas, tengan todos los presentes los cuales puedan ver este video. Este video tiene como siguiente propósito dar una exposición breve de la teoría y del funcionamiento, del principio de funcionamiento, no tanto de la teoría, sino más bien del principio de funcionamiento de los inversores monofásicos. Vamos a ver inversores, nos enfocaremos en inversores monofásicos en esta práctica de demostración y veremos brevemente por encima hablaremos brevemente de los inversores trifásicos. Bueno, ¿cuál es el propósito o el principio fundamental, primordial de un inversor trifásico? Un inversor normal, en este caso monofásico. Convertir una señal de DC que puede provenir, por ejemplo, de una batería, como está aquí en el dibujo, una batería que alimenta un bombillo, pero ¿qué sucede? Que la mayoría de los bombillos que utilizamos para la iluminación de las casas no pueden alimentarse con DC, necesitan ser alimentados con AC. Entonces aquí surge una problemática: ¿cómo hacemos para alimentar usando una batería, para alimentar bombillos en AC, para alimentar dispositivos en AC, para alimentar distintos tipos de aparatos en AC? Surge esta problemática, y aquí es cuando le damos una solución a este tipo de problemas, implementando los diseños de circuitos electrónicos con inversores. Y básicamente su función primordial es transformar una señal de DC a AC con una determinada frecuencia, y eso lo logramos en base a muchos tipos de factores, pues, que mencionaremos más adelante. Bueno, en la siguiente lámina vemos de lo que sería, más que todo, para enfocalizarnos en los inversores, de cómo sería un inversor visto en la realidad. Un inversor puede consistir de paneles solares, de un sistema de paneles solares, un sistema de banco de baterías y un sistema de control, un sistema que monitoree todo ese proceso en el cual se descarga la batería, y un sistema en el cual también tenga el control de la carga, pues, de cuánta carga se conecta al suministro en la salida, y bueno, el control que supervisa cuánta carga es disponible en las baterías, cuándo debe abrirse el circuito, cuándo debe cerrarse, cuando las baterías están cargadas, cuando están descargadas, etcétera. Bueno, aquí vemos brevemente una señal de onda AC, en el cual vemos como unas señales de onda cuadrada. Esas señales de onda cuadrada viene siendo el propósito por el cual más adelante vamos a ver dónde surgen esas señales de onda cuadrada. Pero esto tiene como fin producir una señal AC a partir de una señal DC, con un sistema de conmutación de switcheo, en el cual veremos cómo se realiza más adelante. Pero aquí vemos brevemente un esquema, pues, en el cual tenemos una señal de entrada AC, DC. Esa señal viene y pasa por un proceso de conversión, de conmutación, el cual surge esa señal de onda cuadrada, y finalmente aparece como señal AC, la transforma en una señal perfectamente sinusoidal. Bueno, aquí vemos otra imagen con un sistema de paneles solares, el cual tiene como fin recargar las baterías una vez que están descargadas. Puede ser una batería grande como una moto, o un banco de baterías si es que la batería es de baja capacidad, si es que las baterías son de baja capacidad. No solamente se limita a que el sistema de control que esté supervisando, que esté monitoreando el sistema de la carga y descarga de la batería, se limita a que el sistema se cargue con paneles solares. También se pueden implementar generadores DC. Claro que muy poco el uso de generadores DC debido al factor de costo, ¿no? Más que todo se implementan los paneles solares por factores económicos, pero no se limita simplemente a proporcionar generación a través de paneles solares, sino que también puede ser a través de un generador de DC, pues un generador de DC, como por ejemplo energía eólica de las turbinas de molinos de viento, las cuales también producen
energía DC y las cuales pueden recargar el sistema de batería. Bueno, una vez que está cargado el sistema de batería y pasa por el proceso de inversor, el proceso del circuito electrónico, obtenemos una señal AC, en el cual podemos utilizar esa señal para alimentar los distintos tipos de aparatos, como mencionamos anteriormente, de nuestro uso diario, por ejemplo computadoras, televisores, iluminación, aire acondicionado. Hasta puede servir, si la batería es de alta capacidad, para alimentar bombas de agua, como vemos en la siguiente imagen. Por ejemplo, aquí vemos, este es un sistema más sofisticado, más avanzado que el anterior. ¿Por qué? Porque en este sistema podemos ver específicamente y explícitamente cómo este sistema implementa un medidor de batería para supervisar. Tiene un sistema de control en el cual supervisa el sistema de carga y descarga de la batería. Una vez que llega hasta cierto punto de descarga y que se muestra en el medidor de batería, este circuito de control le da la orden a este sistema de MPPT para mandar para que cierren los circuitos, para que le mande corriente de carga hacia la batería una vez que llega hasta cierto punto de límite de descarga. Y una vez que se carga por completo, el sistema de control lo supervisa, se da cuenta hasta qué valor está cargado las baterías. Cuando llega al voltaje adecuado, cuando llega a una cierta carga adecuada, y entonces manda a abrir el circuito de carga de los paneles solares, que envía la corriente en los paneles solares. Bueno, aquí tenemos posteriormente esta señal el voltaje de la batería, la energía en el voltaje de la batería pasa a un inversor, se alimenta en un inversor, el cual va a hacer el proceso de conversión de DC a AC. Y vemos que en todo este proceso tenemos interruptores termomagnéticos como sistema de protección contra cortocircuitos y sobrecargas. ¿Por qué? Porque en este sistema estamos implementando para alimentar una bomba monofásica, porque no solamente se limita a dispositivos de uso casero, sino que también puede ser usado en una bomba, inclusive un inversor, para alimentar una bomba cuando no contemos con el suministro eléctrico de la línea principal de la calle, pues, y entonces podamos hacer un sistema eléctrico independiente y podamos bombear agua hacia una casa, hacer un sistema de alimentación de suministro potable que sea independiente de la red eléctrica que suministra la línea principal. Bueno, aquí vemos otro sistema de inversores, pero este sistema es más sofisticado, más avanzado que los anteriores, porque ya esto viene siendo con circuitos trifásicos, y en el cual se utiliza un suministro trifásico AC, se rectifica, se utiliza un capacitor para filtrar esa señal y convertirla en una señal DC filtrada, y luego pasa por un proceso de inversión trifásica y finalmente alimenta un motor. ¿Por qué se implementan los inversores en circuitos trifásicos? ¿Y por qué se rectifica primero y después se pasa por un inversor? Porque sencillamente queremos alterar la frecuencia de nuestro motor trifásico, y es por eso que nosotros implementamos inversores a la hora de fabricar, de hacer circuitos electrónicos con los cuales podemos alterar la velocidad y el torque del motor. Porque al alterar la frecuencia, y ese es el principio por el cual se aplica la inversión, el inversor, al alterar la frecuencia se altera la velocidad y por ende el torque de nuestro motor, para poder tener un mayor rendimiento en el uso del motor. Bueno, ahora que ya hablamos sobre la teoría y vimos brevemente de qué trata el principio de funcionamiento de los inversores, ahora vamos a tratar de simular un efecto real aplicando un sistema de inversión simulado en el software de Multisim. En este caso vamos a hacer dos diseños de circuitos electrónicos aparte para poder entender bien el principio de funcionamiento del inversor. En el primer modelo tenemos
eh, tenemos un sistema en el cual se compone de 4 transistores MOSFET, hacen un puente de transistor hacen un sistema de puenteo, así como en el diodo para la rectificación, pero esta vez va a ser un sistema de inversión. Hacemos un sistema de puenteo con el cual se va a acoplar a una batería de 12 voltios, y esa batería de 12 voltios, como simular una batería real, ¿verdad? Se va a acoplar al puente de sistemas de inversores con transistores MOSFET, el cual tiene ese modelo especificado ahí en cada uno de los elementos. Ese es el modelo del transistor MOSFET. Bueno, estos que están aquí, estos elementos que estamos viendo aquí abajo, son generadores cíclicos controlados de onda cuadrada. Estos van a tener una operación de sube y baja, pues, en el cual por lo menos tenemos un voltaje de 5 voltios y de 0 voltios al 60 Hz. Y aquí podemos ver otro tipo de fuente que tiene los mismos valores a 60 Hz, 5 voltios, pero que lo que sucede, que esta señal va a estar desfasada, va a estar retrasada a 5 voltios, porque le estamos conectando una fuente adicional de 5 voltios acoplada a esta fuente de señal de onda cuadrada. Por lo tanto, esto va a tener aquí un retraso de voltaje con respecto a la primera fuente. Esto con el objetivo de ¿qué? De crear dos sistemas de alimentación de los MOSFET, para que de tal manera que dos MOSFET se accionen en un determinado momento y los otros dos se accionen en otro determinado momento, para yo obtener en mi salida, la cual está conectada a la resistencia de 10 kiloohmios que viene representando la carga, una señal de onda cuadrada, y en el cual yo pueda monitorear esa forma de onda en el osciloscopio. Bueno, vamos a proceder a ejecutar la simulación para ver los resultados, y vemos que efectivamente se produce una señal de onda cuadrada. Este es el principio de funcionamiento del puente de rectificación de los MOSFET, producir una señal de onda cuadrada, y en el cual veremos más adelante en el otro modelo de simulación por qué nosotros tenemos que producir esa señal de onda cuadrada, para hacer qué cosa, cómo la transformamos en esa señal, cómo la transformamos en una onda perfectamente sinusoidal, y cómo hacemos para aumentar la amplitud de esa señal. Lo veremos en el otro modelo. Ya por lo menos ya culminamos con este. Bueno, este es el segundo modelo. Bueno, este es el segundo modelo con el cual hemos estado trabajando para el uso de aplicación del sistema de inversión. En este sistema de inversión vemos que es algo distinto del otro, ¿verdad? Porque ahora tenemos 4 fuentes de onda independientes que alimentan, creo que este viene siendo el terminal de compuerta de los MOSFET. 4 fuentes de onda cuadrada que alimentan independientemente a los terminales de compuerta de los MOSFET, creo que es la compuerta, ajá. ¿Qué es lo que sucede? Que pero básicamente el funcionamiento es el mismo que el del modelo anterior. Mientras el sistema, la finalidad es la siguiente: hacer que dos MOSFET se switchen en un determinado momento, para dejar pasar en un determinado momento la señal de la onda positiva, y de tal manera que pasen en un determinado momento, y después abrir esos dos MOSFET para cerrar los otros dos MOSFET, los cuales no habían sido cerrados en el otro instante, y que esta vez ya están cerrados, y los otros permanecen abiertos. En el caso viene siendo y se cierran para dejar pasar la señal, pero esta vez la señal va a tener un sentido inverso. Va a tener, por lo menos, en vez de ser 12 voltios positivos, ahora van a ser 12 voltios negativos. Ahora, ¿qué diferencia tiene esto con el modelo anterior? Que ahora vamos a aumentar la amplitud de esa señal, vamos a aumentar la intensidad de voltaje de esa señal, aplicando ¿qué? Un transformador con una relación de transformación de 1 a 10. Esto quiere decir que es un transformador
es un transformador de tipo incremento, en el cual va a incrementar nuestro voltaje al voltaje que nosotros queremos, el cual creo que es 120 voltios, que es el voltaje que nosotros queremos, pero nos lo va a arrojar en una señal de onda cuadrada. Aquí, como vemos, implementamos un circuito RC, en el cual la R viene representando la carga y la C viene representando el capacitor, pero esta conexión no es realmente adecuada para poder hacer el sistema de filtrado del inversor, porque esto no es un filtro, un filtro adecuado como tal. Sin embargo, vamos a implementar el capacitor, un circuito RC de capacitor y resistor, para ver que la forma de onda de la señal, ver ese fenómeno, que la forma de onda de señal se recompone en una señal sinusoidal. Se trata de asimilar a una señal sinusoidal y deja de ser una señal de onda cuadrada. Vemos más o menos cómo va adoptando ese tipo de señal, a pesar de que en la realidad no es recomendable adoptar este sistema RC en la salida del puente del inversor, porque se tiene que aplicar un sistema de filtrado, no se tiene que aplicar un circuito RC, porque todavía sigue teniendo distorsión la señal. Bueno, sin más preámbulo, vamos a proceder a ejecutar la simulación y a ver cuáles son los cambios que hubieron en la forma de onda de la señal. ¿Qué pasó con esa señal de onda cuadrada? Bueno, aquí vemos en el osciloscopio que efectivamente esa señal de onda cuadrada que tuvimos en el modelo anterior sí se compuso, o sea, sí adoptó una forma más similar a una señal sinusoidal. O sea, el circuito RC que implementamos en la salida del puente inversor, implementando transistores MOSFET, dio esta forma de onda, que es muy similar a la sinusoidal, pero sin embargo sigue presentando distorsión, porque no es una onda perfectamente sinusoidal. Y como repito antes, no se deben aplicar circuitos RC para yo crear mi sistema de filtrado en el inversor. Tengo que aplicar un sistema, un diseño de circuito electrónico de tal manera que me filtre esa señal, que haga un sistema de filtrado perfecto, de tal manera que no me genere tanta distorsión en mi señal de salida. Pero sin embargo, esto fue un buen prototipo para yo poder asimilar el comportamiento de un inversor. Muchas gracias por su atención.